El pie de la letra. Y en ese momento yo estaba estudiando literatura latinoamericana. En mi vida ha habido momentos en que me he planteado, me he preguntado, ¿qué hace la literatura, por ejemplo, frente a la historia? Y en ese momento yo tenía una respuesta, y yo era muy joven, y lo que me parecía, debo confesarlo, yo decía, ¿qué estoy haciendo metido en la literatura en este momento en que este país está en una situación crucial de definiciones? Y yo me aferré a la literatura en ese momento más que nunca como un acto de fe, sin estar muy convencido de que fuera a servir. Y yo sé que en la literatura el término este no tiene mucho uso, no tiene mucho sentido, pero me aferré a ella. Y volví a creer, en términos de la literatura, a creer en la literatura cuando me fui al exilio. Yo era en aquel entonces militante de la Juventud Comunista, exactamente. Ese era el año, en la época del Zeitgeist. Era el Zeitgeist de la época. Bueno, cuando salí de Chile, yo me fui, estaba el golpe militar, me fui a Alemania del Este y estuve en Berlín. Y hubo algunas cosas que en realidad al poco tiempo me decepcionaron en esa época. Esa es una experiencia clave que me hace a mí, me empieza a hacer dudar de muchas cosas en Alemania del Este, y por circunstancia de la vida digo, tienes que ir a Cuba, porque en Europa del Este el socialismo real lo ha impuesto el ejército soviético debido a la Segunda Guerra Mundial. Cuba es una revolución que tú tienes que conocer. En Cuba puedes rescatar la fe que estás perdiendo. Y fui a La Habana y viví en La Habana, estudié en La Habana 5 años que han sido unos años decisivos en mi vida en todo sentido. Yo tengo una serie de un detective que es un cubano, detective privado que es un cubano, habanero, que vive en Valparaíso, en Chile. Y a partir de ahí, este hombre empieza a investigar casos que lo llevan a viajar por el mundo. Lo interesante de este detective, que se llama Cayetano Brulé, cuya última novela es Halcones de la Noche, es que él tiene esta alma cubana con el alma chilena, una especie de síntesis de dos de las muchas almas que hay en América Latina, pero que pertenecen a un gran espíritu, por decirlo de alguna forma. Y este hecho de poder él viajar por el mundo, sobre todo desplazarse hacia el norte industrial, y con una mirada, y desplegar su mirada latinoamericana, que conoce de claves del Caribe y claves del Cono Sur, poder ir estableciendo una relación de tú a tú con el mundo industrial. Porque tradicionalmente, o históricamente, este proceso ha sido a la inversa, ¿verdad? Es el desplazamiento del norte al sur, en donde, a través del cine, a través de la literatura,
el norte es el que describe y nosotros somos el mundo descrito. El protagonista es un individuo del norte que se desplaza hacia el sur y nos describe según sus visiones y muchas veces con esquemas y muchas veces con clichés. Entonces, este otro desplazamiento que es históricamente real, del sur al norte, yo lo acompaño, me interesa acompañarlo, por ejemplo, en este caso, con esta serie de Mi Detective y Cayetano Brulé, y con lo que ha ocurrido algo muy interesante. Es una serie que tiene grandes lectores, muchos lectores, por ejemplo, en Chile y en otros países de América Latina. En Chile sus libros llevan más de 30 ediciones, en realidad más de 170.000 ejemplares vendidos solamente en Chile, lo que es una cantidad increíble. Pero lo más interesante es que en el norte, por ejemplo en España, en Portugal, están los libros, en Francia, en Italia, Alemania, en Grecia, de pronto este detective que mira con nuestros ojos al norte empieza a ser aceptado y a ser leído y a ser traducido. Y en ese sentido yo siento un placer, ¿no? Una satisfacción, porque esto es, como muchas otras expresiones, esto muestra que hay esta visión del sur empieza también a permear al norte y diversifica, ¿no? Las percepciones y las descripciones de estos tantos mundos que estamos viviendo hoy en la época de la globalización, ¿no? A ver, yo cuando llego a La Habana estaba muy marcado por la experiencia de la dictadura de Pinochet y a mí en ese sentido me empecé a plantear también qué significaba eso en medio del modelo cubano. Y de pronto descubres que estás en una situación en la que si eres consecuente, estás enfrentando una situación insostenible. Porque si estabas pidiendo para tu país plena libertad para elecciones, pluripartidismo, libertad de desplazamiento, elecciones inmediatas y observadas por organismos internacionales, eliminación de los cuerpos de seguridad, eso que era absolutamente algo esencial para los chilenos. Si tú lo sacabas de la discusión chilena y lo llevabas al tema cubano, se convertía en un discurso inaceptable para el modelo con el cual tú te identificabas. Y entonces entraba en una contradicción delicadísima. Y allí me empezó a entrar esta duda de decir, momento, a ver, analicemos entonces, porque aquí tiene que haber un mínimo de consecuencia. Yo perdí mi país, me fui de mi país por una actitud consecuente. Era muy joven, no quiero vivir en dictadura. La consecuencia me llevó a mí a perder mi país. Y la consecuencia de pensamiento me llevó a tener una posición de izquierda en Chile. Pero aquí entonces, ¿por qué yo tengo que dejar de ser consecuente cuando estoy dejar de ser consecuente respecto a mis propios planteamientos? Entonces, allí es donde se produce el quiebre con el socialismo cubano, y es en La Habana donde yo me digo, no, este modelo que conozco, que estoy viviendo, no como un turista, sino que como un cubano en realidad, soy chileno pero como un cubano porque estoy viviendo con los cubanos, no lo quiero para Chile. Bento había estado acariciando en la cama los magníficos senos de Linda cuando recibió llamado por celular para que acudiera a la carreta. ¡Más adelante! Tenemos a Fidel Castro, que lleva 45 años en el poder.
Yo creo que es importante recordar una controversia de hace unos 15 años entre Günter Grass y Mario Vargas Llosa sobre el socialismo, la democracia. Y con mucha razón Vargas Llosa le llamó la atención a Günter Grass por lo siguiente. Le dijo, voy a tratar de parafrasear un poco, le dice: cuando un europeo como tú, como Günter Grass, un alemán, habla y analiza la situación de la Rumanía de hoy, de la Bulgaria de hoy, de Polonia de hoy. Estábamos hablando en la época en que existían los gobiernos socialistas de Europa del Este, el mundo del Pacto de Varsovia. Cuando un europeo occidental habla de eso, de esos países, la primera reacción es apoyar de inmediato el derecho que tiene la población de Bulgaria, de Rumanía, de Polonia, a tener elecciones libres, a desplazarse por el mundo, a organizar partidos políticos. No le cabe ninguna duda, es parte de los derechos que un europeo occidental considera que deben tener todos los europeos. Y le decía Vargas Llosa a Günter Grass: yo estoy de acuerdo plenamente contigo cuando tú sostienes eso. Lo que no puedo aceptar es que cuando trasladas el tema a América Latina, entra un elemento en que tú dices: aquí hay un elemento especial, diferente. Y resulta que aquello que es válido para Europa Occidental y para Europa Oriental, al llevarlo hacia América Latina y llevarlo a tocar con el caso de Cuba, ese principio europeo desaparece. Hoy tenemos a Fidel Castro, que lleva 45 años en el poder, que en las últimas elecciones y en las elecciones que ha obtenido el 98%, 99% de los votos. Para mí, ya no entrando en el modelo, ni siquiera juzgando, a mí, como un individuo que vive en el siglo XXI, que tiene una capacidad de raciocinio común y corriente, me parece muy sospechoso. Me genera escepticismo, me genera cierta suspicacia estos resultados. Y no por una cuestión teórica, sino porque yo los vi en Alemania del Este, los vi con Ceausescu, los vi con Erich Honecker, y después vimos cómo se desplomaron todos esos gobiernos. Ahí hay un elemento que para mí es inaceptable. Y la otra cosa, yo creo que sería tan fácil, si esto es una cosa tan fácil, si realmente después de 45 años el gobierno de La Habana piensa que sus logros han sido tan convincentes, ha sido tan favorable para la población, el gobierno revolucionario, y piensa además que probablemente sus adversarios se fueron ya porque viven en Miami o están viviendo en Venezuela o en España, no sería nada más fácil, sería el mejor tapabocas para la opinión pública mundial realizar elecciones realmente libres, porque al final aquí no se trata de quién tiene o no la razón, se trata de evitar situaciones catastróficas, críticas en los países y tratar de que se puedan enfrentar las crisis, ¿no? Yo en un momento creí en que realmente los cambios en Chile y los cambios en América Latina se podían producir a través del ejercicio de la violencia, de la polarización, de llevar las demandas justas a un extremo tal de que no fuera posible evadir o no escuchar esas demandas, y que por lo tanto por medio de la presión social era posible imponerlas. El tiempo sí, y quizás la experiencia europea, vivir más de 15 años en Europa y conocer el pensamiento socialdemócrata, me llevó a ver esto con mayor mesura y ver que la sociedad no solamente puede alimentarse de aquellas demandas justas, socialmente justas y comprensibles que puedan tener, y sobre todo amplios sectores dentro de una sociedad, sino que está la otra parte que es igualmente importante, y es la capacidad de esa sociedad para responder efectivamente y sin destruir a la sociedad, de responder a esas demandas. En ese sentido yo creo que la respuesta está más bien al nivel de la madurez de la sociedad como tal, que sea capaz de ver
este necesario equilibrio. Y pasa por un lado lo que llaman, con eufemismo, la madurez de los sectores populares. Y por otro lado, pasa también por una especie de madurez, si se pudiera plantear así, del sector empresarial. O sea, pasa por una convicción, yo creo, de un proyecto nacional, en el cual en un momento los dos sectores principales, laboral y empresarial, sepan que están llegando a un acuerdo en aras de algo que sí se va a respetar y que va a permitir al país salir o avanzar en términos de la lucha contra la pobreza. En primera plana anunciaban que en la víspera el general de la Serna y 3 conspiradores de Foros habían sido condenados a muerte. ¡Más adelante! Ese norte chileno tiene más que ver con Bolivia que con el zona sur de Chile. A ver, yo te voy a decir una cosa. Primera cosa, yo he pasado 31 años fuera de Chile los últimos 31 años fuera de mi país. Y a mí me parece, y hoy vivo en Estados Unidos, viví más de 15 años, 16 años en Europa. A mí me parece patético que todavía en América Latina pensemos que es posible, entre comillas, triunfar, ser alguien como país en el mundo, como entidad individual. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en el peso específico de Chile frente a Holanda o a Francia o Bélgica, tú dices, aquí, bueno, las diferencias son evidentes, pero si vas aún más y te das cuenta con que hay en nuestra experiencia latinoamericana todavía esta tendencia a la opción nacional, mientras en Europa es una opción ya que es de 25 países multinacional formando un país, te dice, cuidado, esto se nos escapa cada vez más de las manos y se nos escapa cada vez más de las manos la posibilidad de que nuestra voz se escuche. Eso de la integración, por ejemplo, a mí, después de la experiencia en Estados Unidos y en Europa, me parece como una cosa tan necesaria y real y posible. O sea, más que imprescindible, que no hay posibilidad de evadir eso. Y yo creo que gran parte de nuestra impotencia como países latinoamericanos está en eso. Con respecto precisamente al mar, yo creo que ahí hay que buscar fórmulas creativas de aprovechamiento, de acuerdos con una Bolivia que esté y un Chile que estén plenamente integrados, sobre todo el norte, que esa es una zona, esa es una unidad geográfica, pero también económica, debiera serlo, y vial y turística. Ese norte chileno tiene más que ver con Bolivia que con el zona sur de Chile. Entonces, la lógica debiera ser, ¿me entiendes?, este-oeste allí, no norte-sur. Es muy difícil que en Chile haya un gobierno que pudiera llegar a un tipo de acuerdo que implique soberanía y territorio
sin sufrir una acción masiva, digamos, nacional en contra de eso. Ese es un tema que yo creo que cualquier gobierno, por clara que tenga la película de buscar una alternativa, no creo que se le dé la constelación como para tomar medidas y que le permita al mismo tiempo contar con el apoyo de la ciudadanía. Ese es un tema donde están encontrados, yo diría, los dos países, ¿no? Así como en Bolivia hay una exigencia y una demanda de esta salida al mar, en Chile al mismo tiempo está como la demanda de signo contrario. Y yo creo que esto se soluciona en la medida en que realmente se ponga el acento en la integración. Lo he estado en un par de oportunidades por situaciones fortuitas, pero más importante que eso es que a partir de un momento en la vida, y como escritor, obviamente eso se refleja en la novela o uno lo reflexiona, la muerte empieza a ser como una compañera más asidua de uno, como una posibilidad más natural, más normal, hasta que uno ya a esta edad se da cuenta con mucha claridad que la muerte no es algo lejano, que está siempre allí y que es la otra posibilidad sencillamente al no estar vivo, ¿me entiendes? Entonces empieza uno como a estimarla, como a perderle el miedo y a pensar en lo que pensaba quizás los antiguos, por ejemplo Séneca, en la necesidad, pero también no solamente la tradición occidental de la antigüedad, sino que también esta tradición oriental que tiene que ver con el budismo, en el sentido de que a partir de un momento quizás es bueno empezar a prepararse para morir, pero empezar a prepararse para morir no en medio de una depresión, y no caer en depresión, y no porque uno esté enfermo, sino que empezar a acostumbrarse a esa idea de que eso es un paso que te espera. Y yo creo que en la medida que uno tiene esa conciencia y la va asumiendo sin miedo, como un hecho natural, como la posibilidad que te está esperando, ya sea por estadística, ya sea por accidente, si te empiezas a plantear eso y lo tienes allí, no como lo central que te apabulle, pero como un elemento que está allí como una compañera permanente, yo creo que te da una sabiduría adicional, te permite enfrentar la literatura de otra forma, te permite disfrutar mucho más la vida, ser más modesto. Y eso tú lo adviertes en gente ya de edad avanzada. También los griegos, ¿verdad?, decían y hablaban de la conveniencia de que quienes dirigieran en las ciudades-estado en algún momento fuese gente de más edad, que ya estaba al margen de muchos apetitos y de muchas cosas que eran solamente apariencias y relumbres nomás, porque no era la esencia. Yo creo que si nosotros tuviéramos más tiempo para enfrentar esto, para verlo con más tranquilidad, como nos enseñaban los griegos y los romanos, y también esta tradición oriental, podríamos ser mucho más sabios y mejores seres humanos.